Hay una gran necesidad para nuestra sociedad y para la iglesia el día de hoy, ver modelos que realmente puedan seguirse y que hagan una diferencia en su tiempo. Es algo que hoy por hoy, eh, mucha gente anda en busca de eso, un modelo al cual seguir. Y cuando la gente voltea a ver la iglesia, los hombres especialmente, hermano, tenemos un llamado a ser ese modelo, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hace en nosotros. Y ver que realmente se pueda conocer y saber lo que es un verdadero hombre cuando alguien mira a un hombre en la iglesia. Tú y yo sabemos que el hombre más poderoso de la historia que ha existido y existirá es Jesús. Es nuestro héroe. Y por eso quiero compartirte de él el día de hoy, porque él es nuestro enfoque. Pero ¿por qué era Jesús poderoso? ¿Por la fuerza física que tenía? ¿Era Jesús poderoso por sus milagros? No, realmente Jesús era poderoso por su carácter. La verdadera fuerza de un hombre, hermano, radica en su carácter. Y el llamado en toda la Biblia que podemos ver, especialmente en el Nuevo Testamento, nos llama a ver la expectativa de lo que el hombre debe de ser, imitar a su maestro, ser como Jesús. Y solamente quiero tomar esta escritura antes de partir a lo que vamos a ver, para recordar nuestro enfoque y nuestra meta. Fíjate lo que dice Romanos 8, 29 y 30. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos. Y a los que hizo justos les dio parte de su gloria. Fíjate lo impresionante de esta escritura. Dice Romanos que ser como Jesús, aspirar a ser como Él, es la meta de todo cristiano. Es el deseo de Dios. Dice la Biblia que de antemano Dios había escogido tu vida para que fueras, no como papá quería, no como tú querías, no como tu esposa quisiera, sino como Dios quería que fueras. Y Él quería y quiere que seas, como dice ahí, ser como su Hijo. ¿Sabes? Solo cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, es que entonces podemos estar en la presencia de Dios como es debido, como dice ahí, como hombres justos. Y antes de ver el tema de hoy, quiero recordarte solamente el tema del mes anterior. El mes anterior pude echarle un ojo y entiendo que hablaron de la espiritualidad. La espiritualidad, hermano, es el tema central del cual deriva lo demás. Es imposible ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía si no partimos de la misma base que él tenía. La virtud más grande de Jesús, hermano, es que era su relación con Dios. El poder de donde emanaba lo más grande que tenía Jesús era su devoción con Dios. Por eso nunca debemos olvidarlo y siempre tenemos que estar trabajando en ello. Si pudiéramos imaginar un árbol frondoso, quiero que lo imagines, un árbol frondoso con un tronco fuerte y ramas poderosas y de ahí emanan frutos. El tronco es la relación con Dios, hablando de nuestro carácter, y las ramas son las virtudes que vamos a ver. Entonces, el tema de hoy se llama así, un hombre justo. ¿Cómo debería de vivir un hombre justo delante de Dios? Una vez que Dios nos permite estar en su presencia, que nos acepta como personas por el sacrificio de Cristo, hay dos virtudes de las que hoy quiero compartirte, dos ramas de ese árbol que es Jesús, de ese tronco al que están adheridas las ramas, que son la humildad y la pureza. Quiero empezar por la humildad. No sé si te ha pasado o has escuchado alguna vez, pero se ha dicho que el orgullo es el padre de todos los pecados, ¿no? Es algo que yo escuché desde hace muchos años, que el orgullo era el padre de todos los pecados. En cada pecado, si lo analizas bien, hay una raíz de orgullo. Pero si el orgullo es el padre de todos los pecados, la humildad es la madre de todas las virtudes. Todas las virtudes que podemos aspirar a tener de Cristo emanan de la humildad. Y ahorita vamos a ver por qué.
¿Quieres realmente ser como Jesús? ¿Quieres realmente cumplir el propósito de Dios para tu vida de ser como Él? Entonces tenemos que empezar con la humildad. Y aunque para el mundo la humildad no es muy bien vista, tú sabes que a veces la humildad para el mundo es sinónimo de debilidad o de tontería. Para Jesús es fuente de gozo y de transformación. En una de tantas partes del Evangelio, Jesús expresaba así acerca de la humildad espiritual o de la pobreza espiritual. Fíjate, Mateo 5:3 en la Nueva Versión Internacional dice así: la primer bienaventuranza es esta, ¿no? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El sermón más poderoso, más famoso de Jesús comienza con esta bienaventuranza: los pobres en espíritu. Fíjate, la palabra que se usa para pobres, aquí te la pongo en el griego, es esta, tojos, que significa o simbolizaba o tenía una connotación que describe la pobreza de un indigente, que no tiene nada y que depende 100% de lo que pueden darle para subsistir. Ese es el llamado de Jesús para la humildad, ¿verdad? Crear una dependencia tan grande en nosotros que requerimos de Dios, que sin Él no podríamos vivir. Y dice Jesús, ¿no? Que el gozo y el cambio comienzan cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Y esta actitud, hermano, de pobreza o de humildad, no es una actitud derrotista para nada o mediocre. Más bien es una actitud que nos llama a reconocer nuestros límites, nuestras capacidades, que sí, aunque a veces no lo veamos, sí tenemos límites. Hay cosas que en nuestro carácter estamos limitados a vivir o a tener, pero por medio de Cristo y de esta humildad que Él nos permite tener, esta pobreza espiritual de buscarlo y reconocerlo, podemos cambiarlo a través de su gracia. Fíjate, ¿qué es la humildad? ¿Cómo defines la humildad? ¿Sabes? La humildad la podemos definir así. La humildad es aprender a desarrollar un sentido de necesidad de nosotros. Un sentido de necesidad. ¿De necesidad de qué o de quién? Lo primero es un sentido de necesidad de Dios, para que guíe nuestro camino y nos ayude en la toma de decisiones. También es una necesidad de las personas en nuestra vida. Aprender a ser vulnerables con otras personas, a ser abiertos con los demás, a tener verdaderos amigos, como ahorita lo platicábamos, a construir lazos eternos. Eso es humildad, el deseo o la necesidad de sentir que requerimos de estas relaciones poderosas. Y también, como te puse aquí, es reconocer nuestras limitaciones y abandonar ese sentido de autosuficiencia que nos dice que no necesitamos de nadie ni de nada para esta vida. ¿Cómo te sientes después de algunos años en la fe? ¿Cómo te sientes después de algunas victorias tenidas? ¿Sigues sintiendo ese sentido de necesidad? ¿Sigue estando esa necesidad de que otros estén contigo en el día a día? Sabes, quiero compartirte en este momento que una de las cosas precisamente que a mí más me han dañado a lo largo de mi vida, digamos, física y de mi vida espiritual, ha sido evidentemente el orgullo. Un sentido de suficiencia, de que no necesito de que personas estén conmigo en el día a día para seguir adelante. Antes de llegar a la iglesia te comparto un poco. Yo vivía pensando que no necesitaba de nadie. Crecí en una familia que lamentablemente fue muy disfuncional, donde las relaciones entre los hermanos se rompieron a muy corta edad. No había una buena dinámica con nuestro papá y menos entre nosotros los hermanos. Con el puro favor de Dios, yo fui el único que se tituló en la casa, mi título de contador, como ahorita lo compartíamos. Y sabes, eso me hizo sentir que yo podía hacerlo todo, que no necesitaba de las personas,
me llegó un sentido de autosuficiencia, porque aparte, déjame decirte que jugaba a béisbol, era bueno en el béisbol, no tomaba, no fumaba, y sentía, ¿no?, en algún momento que era mejor que otras personas. Obviamente, todo eso me llenó de orgullo, un orgullo muy grande. Tal vez podía no tomar o no fumar, pero sentía que yo no necesitaba de otras personas, que lo había logrado por mí mismo. Y sabes, llegué al reino de Dios por su gracia, ¿verdad? Se compadeció de mí y dijo, pues tendrás título y serás, no tendrás vicios, pero necesitas de mí entrañablemente. Y así fue. Dios me trajo a su reino, me rescató, como vimos al principio, y bueno, me trajo al reino de las relaciones, ¿no? Porque todo es a base de relación en su reino. Relación con el Padre y relación entre nosotros. ¿Y qué crees? Bueno, mis pecados fueron perdonados, tuve un nuevo comienzo, como seguramente tú lo tuviste, pero mi carácter no cambió tan rápido. Seguí arrastrando ese sentido de independencia, de sentir que no necesitaba de otros en mi vida para seguir adelante y subsistir espiritualmente. Por eso el discipulado, lo que llamamos discipulado, es herramienta tan importante donde se cumple el mandamiento de amémonos unos a otros como a uno mismo, se cumple. Las relaciones por eso me costaban en la iglesia, me costaban mucho. Yo era fácil para buscar discípulos cuando tuve discípulos, ¿no? Era fácil para buscarlos y pasar tiempo con ellos. Pero yo buscar mi discipulado, yo buscar que otros hermanos entraran en mi vida y me ayudaran, ese era mi coco de todos los días. Y después de 20 años en la iglesia, hermanos, yo seguía luchando con ese sentido de independencia, de no necesitar a otros. Y no era más que el orgullo que no terminaba de morir. Claro, Dios me había ido ayudando, pero, ¿sabes? Seguía descubriéndome en ese sentido de independencia. Y, ¿sabes? Aquí está Bob y él sabe perfectamente cómo es esa necesidad en mí. Él me ha ayudado muchísimo a lo largo de todos estos años a crear ese sentido de necesidad de buscar a otros. Aunque yo no lo sintiera, porque así pasaba, en el fondo de mi corazón había una gran necesidad de conexión con los demás. Había una gran necesidad de poder hablar y ser abierto, aunque por fuera no lo reconociera. Entonces, por eso, hermano, yo te quiero animar esta noche a algo. Sé que por la gracia de Dios igual, llevas años en la fe y amén. O si eres nuevo en la iglesia, amén, Dios te ha salvado. Pero, ¿sabes? Nunca podemos cargar ese sentido de autosuficiencia, de que no necesitamos de otros en nuestra vida. Tristemente, la pandemia, son muchos los que se aislaron en la iglesia. Lejos de que la conexión fuera más fácil, para muchos fue más bien la desconexión. Hoy estamos volviendo, ¿verdad? Estamos buscando volver ya en todos los lados, en la iglesia, en la República. Pero muchos hermanos vivieron en soledad, sufrieron en soledad, pasaron fuertes momentos sin estar compartiéndolos con nadie y se hicieron más difíciles, sin poder recibir la ayuda adecuada. Por eso yo te animo esta noche a que hagamos a un lado ese sentido de autosuficiencia. Vamos a ver dos características de la humildad que son muy importantes. Y la primera es la accesibilidad. Sabes, con el paso de los años en la iglesia, con una constante devoción con Dios, como la repasaste el mes pasado, deberíamos de ser más humildes con el tiempo. Deberíamos de ser más accesibles. Y la humildad debe volverte un hombre accesible, es decir, debe de ser fácil ser desafiado o cuestionado o ayudado por alguien. Debes hacer sentir a la gente que cualquier persona, desde un niño hasta tu esposa o una gente de la tercera edad, se puede acercar a ti sin ningún problema, sin pensar que va a ser rechazada antes de acercarse. ¿Sabes? A veces yo noto a mi esposa y a mis hijas serias conmigo, temerosas de decirme algo. Y yo sé por qué es.
porque no he reaccionado bien cuando me han dicho algo o cuando me han corregido algo. Me enojo, no le doy importancia o tiendo a justificarme. Y eso crea barreras en lugar de crear puentes con las personas que más amamos. He tenido que arrepentirme muchas veces de esa actitud, hermano. Y he tenido que pedirle perdón a mis hijas, a mi esposa. Me ha pasado que mis hijas, a veces yo las noto que quieren hacer algo por su cuenta que yo tendría que ayudarles y no me lo piden. Y cuando yo le digo o le he preguntado a alguna de mis hijas, oye, ¿por qué no me dices? Papá, es que no quiero que te enojes. ¿Sabes? Eso corta mi alma. Digo, ¿cómo mi hija puede tener inseguridad de acercarse a mí? ¿Sabes? Ninguna persona sentía inseguridad de acercarse a Cristo. Cristo era tan accesible, era tan humilde, que cualquier persona podía llegar a acercarse a él, ya fuera un niño, una anciana, un fariseo, y saber que va a ser bien recibido. Y otra cosa importante con respecto a la humildad es pedir perdón. No sé tú qué tan fácil te ha sido para ti el crecer en esta área de la humildad, que va muy ligada a lo anterior, pero un hombre humilde, fíjate, tiene el amor suficiente, primero para reconocer sus errores y segundo, para pedir perdón sobre ellos. El mismo sentido de necesidad que hablamos al principio nos lleva a reconocer cuando nos equivocamos o nos hacen ver nuestros pecados. Ese sentido de pobreza del que hablaba Jesús, que nos va a hacer dichosos al acercarnos a Dios, porque no podríamos hacer nada sin Él, nos debe de hacer sentir que precisamente reconocer nuestros errores o nuestros pecados. Con un hombre humilde, no debes de batallar para que reconozca que hizo mal. Tú pregúntate, ¿eres difícil de convencer para reconocer que hiciste algo malo o que heriste a alguna persona? Un hombre humilde no saca justificaciones cada que lo quieren ayudar. Más bien, cuando hay un hombre humilde que está reconociendo sus fallas, escucha, sin interrumpir, sin hacer juicios premeditados, validando lo que alguien le está diciendo cuando llega a hablar con él o con nosotros. Validar lo que se nos está diciendo. Si la persona que habla, que habla contigo habla de que fue herida o lastimada por nosotros de alguna manera, lo primero que debería de salir de nuestra boca, ¿sabes qué es? Perdóname. Perdóname porque te he herido. Y te animo a algo que he aprendido, quita el sí. Perdóname si te herí. Uno no pide perdón por si acaso. Uno pide perdón por lo que reconoce. Con mis hijas o con mi esposa es, perdóname porque te herí. Perdóname porque fui duro. Perdóname porque fui tosco. Perdóname porque no te hice caso. Y para un hombre humilde debe de ser fácil pedir perdón. No hay que convencerlo de ello, porque reconoce que ha fallado. No sé, pero ¿cuántas veces te ha pasado que sabes que hiciste algo mal y quieres pedir perdón? Y tienes el perdón, como decimos, en la punta de la lengua, ¿no? Quieres pedir perdón a tu esposa, a tus hijos, a un amigo, y no lo haces. Nos quedamos callados. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, ¿sabes? Se van a sentir mejor y más cerca de nosotros cuando tenemos la humildad para pedir perdón. Pero viene primero de reconocer nuestro mal. Y una vez que reconocemos, pedir perdón. Pero si eres un hombre al que cada vez que alguien quiere ayudarle, tienes un sí, pero, estás siendo orgulloso. Quita el sí, pero, y toma lo que se te diga. Escucha, valida, sé humilde y pide perdón. Y sabes algo que he aprendido también en estos años,
lo que seguiré aprendiendo sin duda, es que hay que llamar a las cosas por su nombre. A veces hasta para reconocer que somos orgullosos, somos orgullosos. Decimos, bueno, me faltó humildad. No sé si has escuchado la frase, o tal vez la has dicho, bueno, me faltó humildad. Sabes, en la Biblia no hay falta de humildad. No hay una escritura que diga, a fulano le faltó humildad. Se llama orgullo. Y el orgullo es un pecado. Hay que llamar a las cosas por su nombre si queremos crecer en esta área de la humildad y reconocer cuando nosotros podemos estar ahí. Por eso, hermano, mientras el orgullo estanca, mientras el orgullo se revela ante el deseo de cambiar, algunas veces uso esa frase, ¿no? El orgullo es ciego, sordo y mudo. No sé si recuerdas esos changuitos que a veces sabía que uno estaba ciego, tenía las manos así, otro así y otro en la boca. Así es el orgullo. Ciego porque no nos permite ver nuestros errores. El orgullo nos ensordece porque no nos permite escuchar lo que necesitamos cambiar o lo que alguien está diciendo sobre nosotros. Y mudo porque nos impide hablar para reconocer el bien que alguien hace o el perdón que debemos de dar. Por eso, lo contrario, mientras que el orgullo estanca, la humildad nos va a permitir crecer, ser como Jesús. Porque la humildad es lo que te hace reconocer que necesitas cambiar. Y eso es lo que te va a permitir crecer. Amén. Entonces, repasa esto de la humildad, repasa esto del orgullo. Y ojalá tú y yo podamos ser más como Jesús en esta área. ¿Ok? Quiero comentarte un poco acerca de la pureza, que es otra área que va ligada a la humildad. ¿Para ti qué es la pureza? ¿Cómo la defines? ¿Cómo podrías explicarla en tus propias palabras? Ahí te puse una imagen que me rememora mucho la expectativa de la pureza. Mira, la pureza no es una acción de una vez. Es más bien una actitud de limpiar constantemente el corazón y la mente para ser más como Jesús. Es una búsqueda constante de limpiar nuestro corazón y mente cuando algo se mancha, cuando algo la mancha, con la evidente responsabilidad de ir creciendo en el sentido de la pureza. Por eso, la pureza es algo que continuamente tenemos que hacer. Hay veces que pensamos que por un acto impuro que cometimos, pues ya tenemos que ser impuros y ya no vamos ya vamos a tener que ser así. Pero la pureza no es una acción de una vez. Es una actitud constante de limpieza. ¿Sabes? Como te decía, es una virtud que está muy ligada a la anterior. ¿Por qué? Solo los hombres humildes pueden llegar a ser hombres puros. ¿Sí? Solo los hombres humildes pueden llegar a ser hombres puros. ¿Por qué? Para ser puro, primero debes reconocer tu impureza y luego querer cambiarla. Un hombre orgulloso no la va a reconocer o la va a minimizar. Por eso, si tú has batallado con dejar la impureza, tienes que pensar que también es una raíz de orgullo, como hablamos. Tienes que volverte humilde, tienes que buscar a Cristo para que de Él tomes la humildad que necesitas para reconocer, pedir ayuda y después cambiarlo. Fíjate, la impureza, es interesante esta reflexión que te pongo. Muchos son los hombres que batallan con este pecado. Muchos. Varios lo reconocen, pero son pocos los que en el fondo se comprometen a erradicarlo. Los que toman una conciencia de decir, basta, hasta aquí, no más. Muchos son los que batallan con este pecado. Varios lo reconocen. Pocos toman con seriedad este asunto y lo cambian para gloria de Dios. ¿Qué tipo de hombre serás tú? ¿El de muchos? ¿El de varios? Y el de pocos, que espero que siga creciendo, ¿no?
que no sean pocos. Yo esperaría que fuéramos de esos. El engaño de la pureza. ¿Sabes? Sam Lane dice algo muy interesante y muy cierto en su libro. Todos los pecados están basados en una mentira de Satanás. Cualquier pecado está basado en una mentira, siempre recuérdalo. No hay verdad en ningún pecado. Entonces, promete, la mentira del pecado, sea que te prometa protección, seguridad, placer, reconocimiento, éxito material. Si está basado en una mentira, obviamente es un pecado. Y obviamente va a pagar muy mal. Pero el pecado que más promete y más miseria te deja es la inmoralidad sexual. Es la impureza. Si fantaseas en tu mente, te hace imaginar escenarios o personas con las que nunca estarás, nunca serán reales. Hace parecer este pecado lo hace parecer normal, la mentira, algo que no tiene nada de normal. Y puede ser que si tú no tienes cuidado, puedes caer con una mujer que no sea tu esposa o que no sea tu novia, o siendo soltero, entres al campo de la impureza. Es un engaño. ¿Y cuál es la paga de este pecado? Te digo, es el que peor paga. Todos pagan mal porque son pecados, pero quizás el más destructivo de todos es la impureza. ¿Por qué? Porque te deja un remordimiento, te deja la culpa por mucho tiempo. Te va marchitando, como ahorita vamos a ver en una escritura. Abre puertas que después no se pueden cerrar. ¿Sabes? Ahora que estamos volviendo de la pandemia, es impresionante cuántos hombres casados, abrieron puertas de impureza que se volvieron adictos a la pornografía y a lo indebido. Es impresionante. Lo que nunca hicieron, lo que nunca pensaron harían, terminaron haciéndolo en esta pandemia. Y lo más fuerte es que si eres casado y eres impuro o adúltero, afectarás tu relación matrimonial. Tu esposa se dará cuenta cuando tu satisfacción sexual está en otro lado. No importa cuánto la encubras. Nuestra esposa vive con nosotros. Es la persona que más te conoce. Y sabes, siempre se da cuenta cuando tu satisfacción no está en el matrimonio. Y eso es un golpe terrible para la relación. Y si eres soltero y estás en este pecado, puedes llegar a ser un esclavo de él. Puedes llegar a ser un adicto a la impureza. O puedes comprometer tu futuro con lo que Dios te promete que puedes llegar a tener, que es un matrimonio fiel y puro. No conozco un solo hombre en ninguna etapa, bueno, en la etapa de la adolescencia a la vejez, que no lidie con la impureza en un nivel o en otro. Tal vez haya algunos que digan, no, pues es que yo ya ni hago nada, nada más pienso. Pero en cualquier nivel, la impureza siempre es un pecado y siempre tenemos que tomarlo como eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con él. Bueno, pues esta sociedad nos dice siempre, ¿no? Lo estamos viendo, que el adulterio, la inmoralidad, la impureza es normal. Ya ahora es normal, ¿no? Ya la sociedad se ha rendido a la idea de matrimonios puros, adolescencia pura, soltería pura, fidelidad en el matrimonio. Se ha rendido y lo ha acogido la impureza como algo normal del siglo XXI. ¿Será que la iglesia tendrá que aceptar también ese modelo de sociedad y de vida? ¿Sabes? Hoy estamos viendo esto porque un hombre justo, como se llama la clase, está llamado a marcar la diferencia. Tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Acuérdate, ser un modelo de lo que un hombre casado podría o debería de ser, de lo que un hombre soltero debería de ser, de lo que un universitario debería de ser en cuanto a estos temas. Entonces, ¿qué hacer en este sentido? Quiero darte algunos consejos y tomar algunas escrituras de base. Primero, fíjate, es una batalla que puedes ganar. Yo me he encontrado a muchos hombres lidiando con este pecado en la iglesia y algo que me han dicho es, ¿sabes qué? No puedo vencerla.
no puedo, es más fuerte que yo. Pero nosotros necesitamos recordar, hermanos, que el poder no viene de nosotros, ya lo vimos, ¿verdad? Viene de Jesús y de su palabra. Reconocer nuestra pobreza espiritual nos hará traer la fortaleza de Jesús a nuestra vida, y la fuerza de su palabra es la que puede ayudarnos a cambiar aquello que nosotros humanamente no podemos. Fíjate lo que dice la Biblia. Génesis 4 al 7. La batalla de la impureza es una batalla que puedes ganar. Dios le dijo esto a Abel. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Perdón, a Caín. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Fíjate aquí, la promesa. No obstante, tú puedes dominarlo. Qué increíble es esta escritura, ¿no? A mí me da mucha esperanza leer eso de parte de Dios. Hay pecado, hay tentación, pero dice aquí que hay esperanza. Cualquier pecado con Dios puede ser dominado. Fíjate la palabra, dominado. Quizás la impureza o la batalla por la pureza va a ser la batalla de tu vida. Tal vez no se va a erradicar de ti. Tendrás que lidiar tal vez con ella hasta que te mueras. Pero la promesa de Dios es que podrás dominarlo. Podrás dejarla en tentación sin que se convierta en pecado. Comienza con creerlo. Empieza con la fe en la mente, ¿no? Con creerlo. Si Dios lo dijo, es cierto. Entonces, tal vez en esta batalla por la pureza tengas que arrepentirte de tu incredulidad al principio, de ver que es posible vencerlo. ¿Okay? La segunda cosa que vemos aquí, o que quiero compartirte, ten un estándar alto sobre la pureza. ¿Sabes? Esto es vital. Fíjate lo que Jesús definió, Mateo 5:28. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Wow. ¿Sabes? Jesús definió una nueva clase de adulterio. ¿Sabes cuál es esa clase de adulterio que él definió? El adulterio mental. Muchas veces, y en aquella época pensaban, bueno, es que si yo no me meto físicamente con una mujer, yo no estoy adulterando. Ver no es hacer, o pensar no es hacer. Pero Jesús dice otra cosa, ¿estás de acuerdo conmigo? Mira lo que dice Jesús en su palabra, tan poderosa. Dice, no te hagas guaje, ¿no? Si tú miras con deseo a una mujer, eso es adulterio mental. Entonces tienes que tener cuidado. Toma el estándar de Jesús sobre la impureza. Ese es el estándar que debemos de tener. No lo que me dijeron en el trabajo, no cuando pasa una chava bonita y me dicen, mira, no lo que la tele me diga. El estándar de Cristo es por el que debemos de vivir. Y ese es el que nos debe definir. Y al que a final de cuentas te va a ser un hombre poderoso en esta área. Fíjate. Otra. Compromiso serio, haz pactos con Dios. Hay dos pactos que te aconsejo tener muy en cuenta para dominar la impureza. Y el primero, ¿sabes? Es el pacto con tus ojos. ¿Cómo que el pacto con mis ojos? ¿Sabes que en la Biblia hay alguien que hizo un pacto para ser un hombre puro con su mirada? Ese fue Job 31:1. La NBI dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Sabes? Job hizo un pacto. Tú sabes, todos recordamos esa vida recta de Job. ¿Sabes? No se dio de la noche a la mañana. No se dio simplemente por decirlo. Él constantemente se llevaba a dominar su propio cuerpo, como Pablo lo dice, ¿no? Sometía su propio cuerpo a la voluntad de Dios y hacía pactos. Hizo un pacto con sus ojos. Ese pacto lo hizo con Dios. Él hacía un pacto diario con Dios de no mirar, fíjate, con lujuria a ninguna mujer. Era un pacto diario. Yo sé que las dos maneras en que más peca un hombre es con la mirada y con el pensamiento.
Por eso empezamos ahorita con el pacto con los ojos. Dice un libro, ¿no?, sobre la pureza, que tenemos que tener mirada de pelota, que rebota, ¿no?, que rebota. Por eso tenemos que acostumbrar o entrenar a nuestra mirada, a que sea una mirada de pelota, que rebote cuando quiera ir a ver más allá de lo que no debe. Recuerda algo, la segunda mirada casi siempre es impura. La primera mirada puede ser natural al ver una mujer, pero la segunda casi siempre es impura. Haz un pacto con tus ojos. Haz un pacto con Dios. Comprométete cada mañana o cada noche. Dios, hoy no voy a mirar de una manera lujuriosa a nadie. Probablemente vas a romper ese pacto. Pero, ¿sabes? Tienes que volver a hacerlo con seriedad. Tienes que volver a tomarlo con responsabilidad y volver a hacer el pacto. Y tú sabes que la perseverancia es poderosa. Si tú eres serio en ese pacto y la perseverancia la tomas como algo constante, irá ganando terreno ese pacto hasta que tu mirada se convierte en una mirada que honra a Dios. El segundo pacto es el pacto con tus pensamientos. Como te decía ahorita, ¿sabes? El órgano sexual más poderoso que tiene el hombre es la mente. Con la mente puedes estar en cualquier lugar, con cualquier persona, hacer cualquier cosa sin que salgas de tu cuarto. Por eso la mente es el órgano sexual más poderoso. Por eso debemos aprender a ponerles límites. Tenemos también que entrenar nuestra mente, porque aquí es de donde se genera todo lo demás, que luego se puede convertir en pecado. Fíjate, esta escritura, 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, esta es la parte que más me gusta, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aunque este versículo se escribió para proteger al cristiano de todo ataque que pretendiera negar que Jesús existió, tiene un principio muy poderoso dentro de su contexto: someter todo pensamiento a Cristo. ¿Cómo sería, hermano, si Jesús fuera el cancerbero de tu mente, fuera el portero de tu mente? No sé si alguna vez llegaste a ir a alguna disco, como le llamábamos antes, ¿no?, a una disco, a un lugar así importante, y en la entrada había un portero, ¿no?, un cuate fuerte, así con cara de enojado, con una cadena dorada, vestido de negro, y era el que decía quién pasaba y quién no. Y obviamente, no sé tú, ¿no?, pues yo siempre era de los que no pasaban y hasta la fila y luego me iba de ahí, ¿no? Pero ¿cómo sería que tuviéramos a Jesús en nuestra mente como portero de lo que entra para ver si debe de entrar? ¿Cómo sería que cada vez que viene un pensamiento impuro, le preguntáramos: Jesús, ¿tú dejarías entrar a este pensamiento? ¿Permitirías que este pensamiento entrara en mi mente? Tendrías la respuesta. Y tu mente se volvería cada vez una mente más entrenada para apartar el mal pensamiento, que después se puede convertir en pecado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y por último, quiero compartirte este cuarto consejo. Sé que no son todos, pero es uno muy importante. Sé abierto con tus tentaciones y pecados. El pecado florece y toma poder en la oscuridad, ¿no? Cuando es sacado a la luz, una tentación o un pecado, pierde su poder. No va a desarrollarse como debería haberse desarrollado. No guardes lo que te esté pasando en este tiempo. No guardes lo que haya pasado, pensando que es entre Dios y yo y ya nada más. Porque, ¿sabes?, puede ser peor. Aquí te puse una imagen de una noticia que me sorprendió hace unas 2 semanas atrás que vi la noticia. La noticia decía esto: en la República Checa, bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó y mató a un hombre. Resulta que este hombre, ¿no?, en el patio de su casa, en la parte baja de su casa, abajo de su piso, había una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, desde 1945
hasta el 2022 son 77 años que estaba guardada la bomba. Y cuando excavó, la golpeó y explotó y murió. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado, porque aquello que está oculto y que no sale después de mucho tiempo, puede ser una bomba que pueda destruir lo que más amas. La pandemia incrementó el pecado sexual, como te dije. Mejor abre tu corazón antes de que pueda ocurrir una tragedia. Fíjate, Salmo 23, 32 decía David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se iba debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mis pecados, y mi pecado. Guardar el pecado, no tratar nuestro corazón, hasta físicamente nos deteriora. Como dice ahí, físicamente nos consume. Y bueno, sé humilde y busca ayuda. No dejes que explote la bomba, ¿no? Y bueno, pues algo que ayudaría mucho en este punto, ten un grupo de rendición de cuentas, o ten a alguien con quien rindas cuentas cada semana, funciona. O yo tengo meses tomando un caso así con un hermano que cada semana nos hablamos, cada semana buscamos hablar, y él me comparte su lucha, él me comparte cómo está. Y sabes, el hecho de hablar cada semana le ha hecho aminorar, ¿no?, la tentación y el pecado. Ha caído alguna que otra vez, pero ya no es como antes, ya no es una adicción. También rendir cuentas a alguien de confianza puede ser de mucha ayuda. ¿Ven? Y bueno, por último, hermano, esto que te acabo de compartir, pues, es algo que yo también obviamente estoy trabajando. Ser más como Jesús, aprender de su humildad y de los hombres que aprendieron de ser como él. Pablo decía en 2 Corintios 12, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El hombre más poderoso será aquel que reconozca sus debilidades. ¿Por qué? Porque como Pablo dice, las va a llevar a Dios, va a depender de él, irá a que Dios las trate, y Dios convertirá en fortaleza sus debilidades. Espero que esto te sea de ayuda, espero que pueda ser de nutrimiento para todos, y pues hermano, ha sido un gusto enorme estar contigo, y pues a Dios sea la honra y la gloria. Gracias por tu atención.